Estimados amigos, bienvenidos a esta sesión. Vamos a hablar sobre el concepto y las características de la resiliencia. Sí, vamos a revisar diversos autores que nos dicen cómo la definen y por qué es tan importante realmente esta resiliencia, no solamente a nivel personal, sino también a nivel de las personas en grupos humanos y a nivel de las organizaciones. Vamos a hablar del concepto de resiliencia, estas características y finalmente haremos un resumen y veremos las referencias. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad que tenemos los seres humanos para poder superar los eventos adversos. No quiere decir que nosotros seamos invulnerables, todos somos vulnerables a determinadas circunstancias, a determinados aspectos, a determinados hechos, pero esa capacidad que tenemos para sobreponernos y poder seguir orientándonos a los objetivos es lo que tenemos que desarrollar cada vez más, ¿no? Este concepto de resiliencia en realidad es un concepto más asociado a la física. También se habla de esto en el contexto de las ciencias ambientales, ¿no? Pero lo que tenemos que tener es una capacidad de superar eventos adversos para seguir teniendo un desarrollo exitoso, ¿no? A pesar de las circunstancias adversas. Eso es lo que tenemos que buscar en los seres humanos, ¿no? No podemos rendirnos, no podemos dejarnos vencer, ni nosotros, ni los equipos en las organizaciones tienen que dejarse vencer, ¿no? Sí, por eso la resiliencia es muy importante para que esté acompañada junto al liderazgo para poder mejorar las organizaciones, ¿no? Puede requerirse la resiliencia, por ejemplo, cuando ha habido una baja tremenda en los ingresos o, por ejemplo, ahora en las épocas de pandemia, ¿no? Tenemos pues fuerte afectación a las utilidades, fuerte afectación a los procesos en general, ¿no? Entonces, la resiliencia nos va a ayudar a sobreponernos, ¿no? Ahora, tenemos que desarrollar esta capacidad también, ¿no? Como explican Ramírez y otros, este es un término que viene de la física, el estudio de los materiales, ¿no? Hay que analizar, por ejemplo, la capacidad que tienen de reaccionar ante un golpe o eventos externos, elementos externos que puedan permitir pues, que finalmente el material vuelva a su estado normal después de ese efecto externo, ¿no? Y vemos aquí también otra definición de resiliencia, ¿no? Con sus autores, ¿no? Que nos hablan de la capacidad de un material de recobrar la forma original después de someterse a una presión deformadora, ¿no? Es un concepto de la física y la ingeniería civil, ¿no? Principalmente. Ahora, como les comentaba, pues el desarrollar resiliencia no significa que nosotros seamos invulnerables, ¿no? Nosotros somos vulnerables, ¿no? Y hay que recuperarnos de estos eventos negativos que puedan afectar, ¿no? Es, la resiliencia es el desarrollo normal bajo condiciones difíciles, de acuerdo a Fonagy y otros, ¿no? Y creo que tenemos que considerar también pues, que la resiliencia es un fenómeno que surge de procesos adaptativos de los seres humanos, ¿no? Tenemos también aquí las características de la resiliencia. Tenemos a Becoña, que citó a Polk, ¿no? Y tenemos pues que hay cuatro patrones, ¿no? El patrón disposicional, el relacional, el situacional y el filosófico, ¿no? Son los cuatro patrones de la resiliencia. Cuando nos referimos al patrón disposicional, nos estamos refiriendo a los atributos del físico y del ego. Cuando nos referimos al patrón relacional, nos referimos a los roles y relaciones que influencian la resiliencia, ¿no? Cuando nos referimos al patrón situacional, estamos refiriéndonos a aproximaciones a situaciones, habilidades de evaluación cognitiva, solución de problemas y capacidad de atención. Y finalmente, cuando nos referimos al patrón filosófico, nos referimos a creencias personales. Entonces, estos cuatro patrones finalmente conformen la resiliencia, ¿no? Ahora hablemos del patrón disposicional, ¿no? Como dice, se refiere a los atributos del físico, ¿no? Y también los psicológicos, pero relacionados con el ego.
¿sí? Entonces, ¿qué implica esto? Que se tiene que desarrollar mucho las competencias personales, el sentido de sí mismos, ¿no? Y pues existen también factores constitucionales, genéticos, que pueden permitir el desarrollo de esta resiliencia, ¿no? Los factores físicos, por ejemplo, incluyen a la salud, incluyen al temperamento, la inteligencia, ¿no? Todo aquello que sea atributos del físico o del ego, entonces estamos refiriéndonos al patrón disposicional de la resiliencia, ¿no? También tenemos el patrón relacional, se refiere a los roles y relaciones que influencian la resiliencia, ¿no? Y también vemos aquí que hay que pues, tener una profunda confianza en las relaciones, desarrollar la intimidad personal, ¿no? Y que pues hay patrones o aspectos intrínsecos y extrínsecos asociados a este patrón relacional, ¿no? El desarrollo de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Es importante. Después tenemos las características, en este caso, del patrón situacional, ¿no? Que se refiere a aproximación a situaciones, habilidad de evaluación cognitiva, solución de problemas y capacidad de acción, ¿no? Hay que evaluar las situaciones y ser realistas, hay que analizar nuestra propia capacidad de actuar, las expectativas, las consecuencias de las acciones. No es tan fácil, pues, muchas veces salir de una situación negativa, ¿no? Y sin embargo, pues hay que estar con todo el ánimo, hay que poder superar estos problemas a través de esta capacidad de acción que podemos tener, ¿no? Tenemos también el que hay que ser flexibles, hay que ser perseverantes, no disponer de recursos, hay que tener un buen control interno, ¿no? Para estar con éxito en este proceso institucional, ¿no? Hay que buscar la novedad, la curiosidad, la naturaleza exploratoria y la creatividad también. Y finalmente el patrón filosófico nos lleva al tema de las creencias personales, ¿no? Y hay que pues, considerar que la creencia, el autoconocimiento y la reflexión pues, sobre uno mismo son importantes, ¿no? Y hay que tener una convicción de que van a mejorar las cosas, de que vendrán buenos tiempos, ¿no? Que va a encontrar su significado positivo a estas experiencias que estamos teniendo, que inicialmente pueden ser negativas, ¿no? Hay que pensar que las cosas van a mejorar, ¿no? Hay que pensar que la vida tiene un significado, de que hay convicción para el valor de las contribuciones que desarrollemos, ¿no? Sí, hay que tener una vida equilibrada finalmente, una perspectiva equilibrada de la propia vida. Bien, para finalizar vamos a ver el resumen. Entonces, la resiliencia es la capacidad para superar eventos adversos y tener un desarrollo exitoso a pesar de circunstancias muy difíciles, muy adversas, ¿no? Después tenemos que Begoña citó a Polka y se definieron 4 patrones, ¿no? Que son el patrón disposicional, el patrón relacional, el situacional y el filosófico para la resiliencia, ¿no? Después tenemos que el patrón disposicional se refiere a atributos del físico y psicológico relacionados con el ego. El relacional se refiere a características de roles y relaciones que influencian la resiliencia. El situacional se refiere a la habilidad de hacer una evaluación realista de la propia capacidad de actuar y las expectativas, consecuencias de acción. Y el patrón filosófico se refiere al autoconocimiento, reflexión sobre uno mismo y una claridad de lo que vale la pena y tiene significado en la vida, ¿no? Bien, esas serían las referencias. Eso sería todo por esta sesión. Les recuerdo que tienen su cuestionario de repaso y sus lecturas que hay que revisar previamente de los cuestionarios. Eso sería todo. Muchísimas gracias.